La mañanera de Ángel Dominical. Hoy termina este día, domingo de Pascua o domingo de Resurrección, termina el asueto de Semana Santa o de Semana Mayor. Si bien desde hace algunos años se ha agregado la Semana de Pascua, pero cuando yo estaba en la primaria y en la secundaria y en Ciudad Obregón, nomás había una semana de vacaciones que era la Semana Santa. De tal manera que a jalones y estirones la realidad en el mundo empezará otra vez a partir de mañana a mostrarse. Eso no significa en modo alguno que abrirán las empresas, empezarán a funcionar las plantas, etc. No. Sin embargo, en algunos países ya hay indicios de que algunas actividades, con las precauciones debidas, empezarán a llevarse a cabo. El enclaustramiento seguirá, las peticiones o en verdad órdenes perentorias para quedarse en casa seguirán en otros países o en algunas ciudades de algunos países. Pero el hecho es que la realidad económica ha demostrado en estas últimas 2 o 3 semanas la imposibilidad de mantener permanentemente bloqueada o detenida toda la economía de todos los países. Eso no es posible, no solo por cuestiones de tipo operativo o material, sino también por cuestiones de seguridad nacional. En países como el nuestro es francamente una irresponsabilidad, o sería una irresponsabilidad, mantener a cientos de miles, por no decir millones de mexicanos que normalmente laboran en la informalidad, mantenerlos un mes más o 4 o 3 o 2 semanas más. Eso generaría un caldo de cultivo para actividades delictivas, las cuales sería imposible de detener por lo masivo de la comisión de esos delitos. Se ha evidenciado en estas últimas semanas, nos guste o no, lo aceptemos o no incluso, la incapacidad para enfrentar un problema de la magnitud de esta pandemia por parte del actual gobierno, de su gabinete, de los funcionarios que lo integran y evidentemente también de parte del jefe de Estado. No es lo mismo ser borracho que cantinero. No es lo mismo, en este caso para López, haber durante 18 o más años haber estado echando la culpa de todo lo habido y por haber, o lo malo y lo pésimo, al gobernante en turno, fuere este algún gobernador, algún secretario o al mismo presidente de la República, que llegar a esta última posición y tener que tomar decisiones las cuales es evidente no hay la preparación mínima requerida por parte, en este caso, de López. Y frente a esto, ¿qué tenemos? Primero, una selección de los peores elementos en materia de experiencia, capacidad, conocimiento de la actividad o de las funciones para las cuales fueron designados, y también la propia incapacidad y el desconocimiento de cómo funcionan los mercados por parte del jefe de Estado y jefe de gobierno. Me dicen algunos, es que usted, ¿por qué le echa todos los días a López, etcétera, etcétera? Por la simple y sencilla razón de que el responsable principal, primario, de origen de los problemas que estamos enfrentando es no otro que López, y sobre todo las ideas caducas y aceras que tiene del desarrollo económico, del funcionamiento de los mercados, del funcionamiento de la democracia incluso. Es decir, ¿a quién vamos a criticar o qué vamos a señalar? Qué bonitas están las nubes, está haciendo un poco de calor. No, si la obligación es señalar ante los problemas que estamos enfrentando y padeciendo, hay que señalar quién es el responsable y cuáles son esas decisiones tomadas a capricho y las más de las veces como ocurrencias.
Hay un elemento que vale la pena dentro de esa situación, de esa visión, que es obligación señalar. Los gobernantes populistas mesiánicos que sienten que en vez de llegar a administrar la cosa pública, han llegado a salvar al mundo, como fue el caso de Hugo Chávez, ahora el caso de Maduro, o fueron los hermanos Castro, primero Fidel Castro y luego Castro el Menor, el caso de Daniel Ortega en Nicaragua o Evo Morales en Bolivia, y es el caso de López. De repente les da por hablarle al mundo. De repente sueltan exabruptos como este. ¿Recuerdan ustedes en una mañanera o en un video, López señaló en un acto en algún pueblo en el país, al calor quizá del mitin y de los aplausos de sus seguidores, dice, nos va a copiar el mundo esto que estamos haciendo? Y dice uno, ¿ya enloqueció este señor? Sí, efectivamente, ya está fuera de la realidad. Pero ayer acaba de aventarse otra. Creo que en aquella dijo, seremos ejemplo para el mundo, o creo que ayer dijo en un video que subió a las redes sociales, donde está en su casa en Tlalpan, en la alcaldía de Tlalpan, de la Ciudad de México, donde dice que algo así como el mundo nos lo reconocerá o algo así, pero el mundo, o seremos ejemplo para el mundo. Yo no sé si realmente estas cosas que dice López las piensa antes de expresarlas. Recuerdo bien la forma de hablar del presidente Echeverría cuando andaba con aquella idea de los pueblos del tercer mundo. El presidente Echeverría llegó un momento en que dejó de hablarle al pueblo de México, al que supuestamente gobernaba, sino que le empezó a hablar al mundo. Ya su audiencia no éramos los mexicanos, sino era el mundo entero, la población del planeta. A López le está pasando lo mismo. Ya se ve como ejemplo para el mundo, ya se ve que van a copiarle sus ocurrencias, y luego de repente dice, ya Trump nos está copiando lo de las entregas en efectivo. ¿Copiándole? Las entregas en especie o en efectivo son tan viejas como la humanidad misma. Es decir, realmente es perder piso, es salirse de la realidad. Y López está hoy en esa etapa. Ha perdido todo contacto con la realidad. Y uno de esos ejemplos, quizá el mejor en términos de la administración de la cosa pública, es lo que acaba de suceder con nuestra conducta como país frente a esta reunión de los países petroleros, los integrantes de la OPEP, más los que integran ese otro grupo, que no son miembros de pleno derecho, sino que son observadores, lo que se llama OPEP Plus, y la actitud casi infantil de niño berrinchudo adoptada por López, y con la instrucción a la señora Nale para que se levantara y dejara a aquellos con un palmo de narices. Pero aquí hay una cosa que sorprende. ¿Por qué no estaba ahí el director de Petróleos Mexicanos? Al final de cuentas se estaba hablando de extracción de petróleo, de número de barriles diarios, la extracción promedio. Se estaba hablando de el futuro de esos volúmenes, aumentaría, disminuiría, a qué precio se vendería. Pero ellos mismos reconocen que es tan incapaz el ingeniero agrónomo Romero que ni siquiera lo invitan, hombre, ni siquiera para que ponga cacahuates o lleve unas botellas de agua ahí en donde estaba disque hablando la señora Nale. Ese es el nivel de la persona que está al frente de Petróleos Mexicanos. Y luego Bartlett, mi vida, dice uno, no puede ser. Es que tiene 90,000 empleos y hay que pagarles el sueldo. Dice, así es que nada de que se les condone o se les posponga el pago del servicio de energía eléctrica. Una persona de un gobierno supuestamente para los pobres, primero los pobres, que maneje esos criterios
que dudo que haya algún empresario en el país ahorita o un negociante que se exprese de una manera tan estúpida y tan burda, pedestre diría, como Bartlett. Sin embargo, ahí está al frente de la Comisión Federal de Electricidad. En fin, pues, ¿qué es lo que nos espera para las semanas que vienen? Yo creo que muchos problemas y con un frente nuevo abierto. ¿Cómo quedará esta situación o este diferendo con la OPEP, con los principales países productores de petróleo? Estamos hablando de 25 países que entre todos prácticamente extraen diariamente, no sé, alrededor de 50-55 millones de barriles diarios. El resto lo extraen países como Estados Unidos, Canadá, Brunei, Kuwait, etcétera. Pero al final de cuentas, este grupo con el que México quedó mal, olvidémonos de si tenía la razón o no. El caso es que hubo un rompimiento en eso y los árabes sauditas, que son los que hoy están al frente o controlan por el volumen que extraen la OPEP y además están presidiendo durante este año, de aquí a noviembre, todavía les queda de tiempo, están al frente del G20. Entonces no es una buena conducta pelearse con ese país o al menos generar un diferendo del tamaño que lo hemos creado como país. Aquellos países, si efectivamente llevan su molestia a una siguiente etapa, podrían disputarnos una parte importante del mercado de nuestro petróleo. Estamos exportando, no sé, 900,000 barriles diarios de petróleo, un petróleo, como ya he dicho, de mala calidad, pesado, con mucho azufre, de tal manera que podría ser fácil para algunos clientes cambiar de proveedor. Y si además ofrecen descuentos sustanciales, pues estaríamos en una situación difícil, porque además ni siquiera tenemos capacidad de almacenamiento para esos volúmenes. En fin, la semana de Pascua empezará mañana con un problema más. Pero al final de cuentas parece que lo que le gusta a López es eso, estar creando problemas nuevos para verse como el Quijote frente a molinos de viento. En este caso son generadores para él, y en la novela de Miguel de Cervantes eran los molinos de viento típicos de aquellas épocas en la Europa, que hoy son un atractivo turístico nada más, particularmente en un país como Holanda. Ojalá pues, y en vez de crearle más problemas al país, López empiece a preocuparse y vaya resolviendo problemas, porque de continuar como va, será mucho más evidente, que ya empieza a hacerlo hoy, que su único lugar y su única salida es la renuncia definitiva como presidente de la República y jefe de Estado. No quedaría otra, y de continuar, repito, creándonos más problemas de la gravedad de estos que ha creado en las últimas 2 semanas, habría quizá un movimiento para exigirle por las diferentes fuerzas, poderes fácticos, para que agarre sus cosas, presente la renuncia y pele gallo. Ojalá y eso fuera lo más rápidamente posible, porque el precio a pagar sería menor. Por lo pronto, muchas gracias y lo espero mañana, lunes de Pascua, en el principio de otra semana. Gracias.